En este segmento que vamos a tener ahora de la clase, lo que vamos a hacer es tratar de posicionarnos desde el concepto de la escuela como la que la conocemos hoy, cómo ésta se fue generando, qué condiciones fueron necesarias entonces, que son estas que venimos como debatiendo y construyendo desde la clase anterior. En primera instancia, se constituye a la pedagogía como esa disciplina que va a estudiar la transmisión necesaria para que, como decía Durkheim, esa generación adulta pueda educar a la generación joven. ¿Cuál sería el dispositivo? ¿Cuál sería el formato por excelencia para llegar a todos? La escuela. Y ¿cómo profesionalizaríamos a la escuela en sus métodos, relacionándolos con la teoría positivista, donde todo hecho social se podía entender en función de las ciencias? Vemos que la disciplina por excelencia entonces que va a estudiar la transmisión y que lo va a hacer con esa rigurosidad tratando de ser científica en lo más posible, va a ser entonces erigida como la ciencia que estudia la transmisión, el hecho educativo. Entonces, la escuela va a nacer como una necesidad del Estado que va a tener en la pedagogía ese recurso importante que estudia la transmisión, pero la transmisión en todos sus aspectos, en todos los aspectos sociales que significa transmitir y hacer la educación y hacer perdurar en las generaciones jóvenes los impactos de las generaciones adultas. En segundo término, algo muy importante que aparece junto con la escuela es esta categoría de infancia. Ustedes se imaginarán o ya lo habrán visto en algunas otras materias o en algunas otras lecturas que ustedes deben haber tenido, que la categoría de infancia como niño, como persona a la que hay que cuidar y formar, nace también junto con la escuela en los estados modernos, porque antes las infancias transcurrían de distinta manera. Por ejemplo, estaba la infancia del campesino, que era una infancia un poco dura, en la cual directamente se pensaba en un niño destinado al trabajo. Entonces, no había ningún tipo de moratoria social para que pueda empezar a producir en la sociedad. Entonces era visto como un adulto pequeño. En la Edad Media, los niños en realidad no eran considerados infantes como nosotros los conocemos, sino que eran personas que tenían obviamente una función social en tanto y en cuanto desarrollaran sus capacidades físicas más que mentales. Eran vistos como pequeños adultos. Por eso intervenían a veces en distintas otras cuestiones y no eran considerados como personas a proteger. Entonces esto empieza a ocurrir a partir de la creación de los estados nacionales y con la aparición de las escuelas. Empieza esa categoría de infancia, esos niños a las que las generaciones adultas deben transmitirle los conocimientos para que puedan seguir en la sociedad. Hay que protegerlos, hay que cuidarlos, pero por otro lado también hay que señalarles cuáles son los caminos que la sociedad quiere para ellos. Esto es muy importante. La escuela va a ir señalando a esas infancias cuáles van a ser los requerimientos sociales para cada una de ellas, para cada una de las clases sociales, para cada uno de los niños que aparezcan en estas nuevas sociedades de los estados modernos. Después observamos también que otra característica de la escolarización es lo que nosotros llamamos la matriz eclesiástica. Esto quiere decir que para aprender, para poder de alguna manera sustraer a esos niños de
de la realidad del mundo, era necesario la práctica conventual, es decir, que estos niños estuvieran apartados de la sociedad de alguna manera para poder ejercer en ellos todos los estados que necesita el niño para formarse. Y para eso, bueno, la matriz del convento que ya venía instalada en la sociedad de la Edad Media es fundamental, porque hace que estos niños reciban la educación en una forma cerrada, ¿no? Detrás de los muros del convento, con las normas del convento, que ahora van a ser las normas de la escuela, lo que dicta la escuela, del modo que dice la escuela. Después, observamos también que otra de las características es esta obligatoriedad. Esa obligatoriedad que es necesaria para que haya una cierta homogenización social, para que todos puedan acceder y todos reciban una educación estandarizada, que puedan tener las mismas metas, pero que también diversifiquen la función social y los roles que van a ocupar en el futuro cada uno de estos niños a los que se propone esta generación adulta educar. Como tiene que haber una base homogénea, va a haber esta predeterminación de contenidos, tiempos y espacios definidos, van a aparecer los horarios y los tiempos y se va a acordar lo que hay que enseñarle a todos, qué variantes van a ser enseñadas a unos y a otros no, y se va a ir constituyendo un entramado bastante fijo de lo que debe ser y lo que debe hacer y cómo debe hacerse todo dentro de la escuela para poder ser garantes de la transmisión. Después, se piensa también en una organización más formal de esos sistemas educativos que van a generar a ese futuro ciudadano y trabajador. Y se va a pensar en un sistema de acreditación y evaluación que pueda dar cuenta de todo aquello que se transitó en las escuelas. Entonces, para poder tener una matriz de escuela que siempre va a estar, que siempre va a ser y que va a ser extremadamente unida, va a estar extremadamente unida al concepto de Estado, volvemos a esos nuevos estados nacionales, se va a pensar en un agente reproductor de estas necesidades sociales. Y ahí es donde aparece el formador, ese colectivo docente, esa matriz docente, ese funcionario público que está unido a la idea de Estado, que va a ayudar a que la escuela sea el dispositivo de transmisión por excelencia. Entonces, unido a la escuela, el colectivo docente, basándose en los recursos de la disciplina pedagogía, va a poner en común y va a poner en común hacia el Estado, hacia toda la sociedad, una forma de enseñar, una forma de entender a la sociedad y una forma de que esos conocimientos, esos valores culturales que son necesarios transmitir de una generación a otra, perduren y estén por siempre en la sociedad.